nos movemos para aprender sobre historias reales de innovación desde Puerto Rico y Latinoamérica. Casos que demuestran la importancia de la precisión en los tratamientos. Este panel se titula Innovative Case Studies, Success Stories from Puerto Rico and Beyond. El mismo será moderado por Yulimar Aponte. Yulimar es asociada de investigación en el Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico, donde ha contribuido en llevar a cabo proyectos de medicina de precisión en colaboración con los Institutos Nacionales de la Salud. Posee una maestría en genética y salud y se ha destacado por su compromiso con educar a la comunidad sobre la importancia de la genética y su aplicación en la prevención y el manejo adecuado de condiciones de salud. Invitamos a Yulimar y a todos los panelistas a subir a tarima. Bienvenidos. Wake me up, take me dancing tonight. Chévere. Muy buen día a todos y gracias nuevamente por acompañarnos durante este evento tan importante y tan especial. Mi nombre es Julia Aponte y tengo el honor de presentarles esta sesión sobre casos clínicos locales e internacionales donde la medicina de precisión ha sido la clave para salvar vidas y para traer nuevos avances en diversos contextos clínicos. Durante esta sesión queremos resaltar que detrás de cada diagnóstico hay una familia, hay una historia, hay decisiones difíciles y muchos momentos de gran incertidumbre. Es por esto que discutir estos casos nos permite ver la medicina no solo como una ciencia, sino como un acto profundamente humano. En la medicina de precisión, donde pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia, estos relatos se convierten entonces en las herramientas más poderosas que tenemos para empatizar, para aprender y para mejorar nuestro enfoque hacia quienes más lo necesiten. Para contar estas historias en el día de hoy, nos acompañan tres distinguidos médicos investigadores, el primero siendo el doctor Wilfredo de Jesús Rojas. El doctor Wilfredo de Jesús es neumólogo pediátrico y médico científico, inspirado por la misión de defender a sus pacientes y de investigar trastornos pulmonares poco comunes en nuestros niños puertorriqueños, particularmente la discinesia ciliar primaria y el síndrome de Hermansky-Pudlak. Obtuvo su doctorado en medicina en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y completó una subespecialización en neumología pediátrica en la Facultad de Medicina McGovern de la Universidad de Texas en Houston. Actualmente es profesor asistente en la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce, director médico del Instituto de Enfermedades Pulmonares Raras, Pediátricas y Asma en Puerto Rico y director del Centro de Discinesia Ciliar Primaria en Puerto Rico, el cual está acreditado por la Fundación PCD. Además, lidera el laboratorio de investigación Cilia for Puerto Rico, enfocado en el estudio del movimiento ciliar respiratorio y las ciliopatías. En 2024, fue reconocido como miembro de la American Thoracic Society por sus destacadas contribuciones en medicina pulmonar, cuidados críticos y medicina del sueño. Contamos también con la valiosa participación del doctor Mauricio Arcos Burgos, quien es un reconocido médico e investigador colombiano con más de 30 años de experiencia en genética clínica, medicina translacional y medicina de precisión. Es médico egresado de la Universidad del Cauca con una maestría en biología de la Universidad de Antioquia y posee 2 doctorados, uno en genética de la Universidad de Chile y otro en genética clínica del National Human Genome Research Institute en Estados Unidos. Su trayectoria académica y de investigación abarca los países de Chile, Colombia, Estados Unidos y Australia, con más de 500 publicaciones en revistas de alto impacto como Nature Genetics, The Lancet, New England Journal of Medicine y Molecular Psychiatry. El doctor Arcos Burgos ha realizado contribuciones fundamentales en la identificación de genes asociados a enfermedades como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el Alzheimer, la depresión mayor y diversas enfermedades genéticas raras. Ha sido galardonado con múltiples premios nacionales e internacionales y ha liderado importantes colaboraciones científicas y alianzas para promover el avance de la medicina personalizada. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Antioquia.
Me complace también el presentar al doctor Alberto Santiago Cornier. El doctor Santiago Cornier es un destacado genetista clínico puertorriqueño, ampliamente reconocido por su trayectoria en investigación, docencia y divulgación científica. Actualmente lidera la División de Genética del Hospital San Jorge en San Juan. Fue editor de la Revista de Medicina y Salud Pública hasta el año 2022 y es profesor asociado de la Salud Pública en la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce. Se formó como médico en la Universidad Central del Este y se especializó en genética clínica en la Escuela de Medicina de Harvard, donde fue el primer hispano admitido en dicho programa. Entre sus aportes científicos más relevantes se encuentra la investigación pionera sobre el síndrome de Bardet-Biedl en Puerto Rico, contribuyendo a la identificación de su gen causante. Ha ocupado múltiples cargos académicos en diversas instituciones médicas y ha sido galardonado con importantes reconocimientos, incluyendo el Mentorship Award de la Sociedad Americana de Genética Humana en el año 2021, el Doctor's Choice Award y el Hero Award por su incansable compromiso con los pacientes de enfermedades genéticas. Sin más, daremos comienzo a nuestras presentaciones exhortándoles a todos que cualquier duda o pregunta la anoten en el papelito que tiene de frente para poder atender las mismas al final de nuestra sesión. Con un fuerte aplauso, démosle la bienvenida a nuestros panelistas. Saludos y muchas gracias a todos por invitarme. Agradecido de esta oportunidad que me dan para, más allá de hablar de medicina translacional y medicina de precisión, pues contarles una historia. Yo quiero, ¿verdad?, que vayamos a través de los objetivos de conocer cómo es la medicina translacional, nos ayuda a identificar mejores pacientes y a estudiar mejor los pacientes en Puerto Rico, pero también entender esas estrategias de manejo personalizado y cómo podemos crear una infraestructura de investigación local que nos ayude a avanzar esta encomienda. Como les decía, quería contarles una historia. Y la historia comienza hace 6 años cuando decidí por primera vez regresar a Puerto Rico, luego de terminar mi entrenamiento en el McGovern Medical School en Texas. Allí me formé y regreso a la isla y a las 2 semanas empecé a ver un paciente que me consultaron que tenía unas características especiales. Y esas características para mí me llamaron la atención. Era un paciente de 11 años, masculino, puertorriqueño, tenía pólipos nasales, tenía también unas atelectasias crónicas, cicatrices pulmonares, su limitación en el flujo expiratorio, tenía también bacterias en sus pulmones llamadas pseudomonas. En ese momento, yo solamente me vino a la mente un diagnóstico que se considera una enfermedad rara y se llama la disinesia axilar primaria. Cuando decido empezar a buscar qué herramientas tenemos en Puerto Rico, la única herramienta que yo tenía era un cuestionario validado de otro país que podía tal vez implementarlo en mi paciente. Y ese se llama el PICAD Score. El paciente con disinesia axilar primaria va a tener una tos crónica todos los días. Nace a término, pero se va al intensivo porque tiene los pulmones ya llenos de líquido y flema. Tose todos los días, como le explicaba, y tiene una sinusitis crónica, desarrolla unas cicatrices pulmonares y adicional a eso, el paciente empieza a tener problemas de audición y problemas de dificultad para manejar las secreciones. Todo esto en ese cuestionario me daba que mi paciente posiblemente tenía 90% de probabilidad de tener esta condición. Así que eso me llevó a mi primera pregunta. ¿Cuál mutación genética posiblemente tenía mi paciente? Porque desconocíamos de esta enfermedad tan marcada en Puerto Rico. Así que yo decidí buscar y utilizar tal vez un poco de medicina de precisión en mi oficina y establecer que quería enviarle la prueba genética. Conseguí un panel de pruebas genéticas y el reporte llegó a las 3 semanas que decía positivo. Demostraba que mi paciente tenía una variante patogénica en el gen RSPH4A homocigoto y que posiblemente explicaba el fenotipo que yo estaba viendo en mi paciente. Pero hoy día sabemos que esa variante está en otros 40 pacientes que ya han llegado a mi oficina con la misma
historia de mi paciente número 1, que están distribuidos a través de todo Puerto Rico y en cada una de las regiones del Departamento de Salud tenemos representación de los mismos. De data de estudios que hemos hecho recientemente establecen que la prevalencia de esa mutación es 700 veces más alta que a nivel mundial en la población puertorriqueña y que 10 niños al año nacen con PCD en Puerto Rico y no los estamos identificando. Eso me llevó a la segunda pregunta. ¿Cómo puedo tener una herramienta que me ayude a hacer cernimiento más allá de la prueba genética que tal vez puede ser más diagnóstica? Y existían algunas publicaciones sobre el óxido nítrico nasal. Yo me puse a buscar y existían centros en Estados Unidos que tenían ese equipo que lo estaban utilizando. En Puerto Rico no teníamos ninguno. Así que decido escribir una propuesta y en esa propuesta logramos adquirir el primer equipo para monitorear y medir el óxido nítrico en mi paciente y hicimos un estudio en el cual los pacientes que ya estábamos diagnosticando pudimos identificar que todo lo que tienen por debajo de 77 nanolitros por minuto tenían también una prueba genética positiva. Mi paciente tenía 13.5. Así que esto fue una subvención con el apoyo del PR Trust para poder adquirir este equipo en la isla. Eso me llevó a la tercera pregunta. ¿Cómo mi paciente, que se considera una enfermedad ciliar, y los cilios son esas estructuras que están en la nariz, los pulmones y distintas partes del cuerpo, tiene afectado y cómo se pueden tal vez mover esos cilios? No habíamos visto los cilios de un paciente con una condición como esta en la isla. Así que tomé un avión, después de haberle escrito a un investigador que es el experto de cómo se mueven los cilios en Europa. Ella me dijo, ¿puedes venir a mi laboratorio y aprender? Y yo dije, perfecto, ¿cuándo puedo ir? La semana próxima. Allí estuve. Y aprendí la técnica y la traje a Puerto Rico para entonces ver cómo se mueven los cilios de los pacientes saludables y cómo comparan los cilios de los pacientes de Puerto Rico. Y eso significativamente hay una diferencia. Podemos calcular el movimiento del batido de esos cilios y poder determinar que en efecto cuando miramos, no tengo pointer, pero cuando miramos el movimiento ciliar es mucho más disminuido y lo que se acumula alrededor de los cilios pues es secreciones de la vía aérea. Entonces pues eso me llevó a una cuarta pregunta. ¿Dónde está, si el gen tiene un defecto, dónde está la proteína de mi paciente que no llega tal vez al cilio para hacer esa llave que nos puede ayudar a hacer que el movimiento sea adecuado? Pues entonces, por otra subvención, conseguimos fondos para estudiar lo que llamamos inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia nos dio información. Todo lo que es rojo en la pantalla significa proteína de mis pacientes afectada. En el panel superior pueden ver que la proteína está completamente fuera de donde yo esperaría, que son los cilios. En el panel inferior vemos entonces un control saludable donde localiza la proteína de interés en el cilio. Si vemos esto de manera tridimensional, todo lo rojo significa que esa llave no llega al sitio donde tiene que hacer el trabajo. Y si no llega, no se va a mover y va a dar todos los problemas que mi paciente está teniendo. Así que la pregunta número 5 era, ¿cómo puedo utilizar toda esta información para mejorar de una manera personalizada el tratamiento de mi paciente? Conociendo los mecanismos de enfermedad que nadie conocía. Así que hoy día nosotros hemos creado lo que se llama el Puerto Rico PCD Research Model, utilizando de manera translacional preguntas de nuestra clínica para entender los mecanismos de enfermedad a nivel de ciencias básicas y esa información llevarla nuevamente a nuestra clínica y ofrecerle a nuestros pacientes oportunidades nuevas de tratamiento. Hoy día contamos con el primer laboratorio de movilidad ciliar de ciencias básicas como parte del Ponce Research Institute. Es enfocado
en disinesia ciliar primaria y enfermedades raras relacionadas a ciliopatías. Esto nos llevó entonces a publicar los mecanismos de disinesia ciliar primaria desde el punto de vista respiratorio y cómo esa cascada de inflamación, de infecciones crónicas, altera el tejido de los pulmones y los pone a mayor riesgo de hospitalizaciones y dificultad para respirar. El paciente hoy día no está solo. El paciente cuenta con una comunidad y esa comunidad fue avalada por lo que se considera la agencia acreditadora para la disinesia ciliar primaria, que se llama el PSD Foundation, en el cual a través de nuestras investigaciones y el equipo que hemos podido adquirir para mejorar el diagnóstico de manera más individualizada, nos otorgó en el 2022 la acreditación, siendo el primer lugar fuera del Estados Unidos territorial, como obtener un centro en la isla, primero en el Caribe y en Latinoamérica. Como médico científico, desde el 2018 hemos ido avanzando el cuidado de los pacientes con disinesia ciliar. Si miramos en PubMed antes del 2018, había 0 publicaciones sobre el diagnóstico de la disinesia ciliar en la isla. Hoy día ya tenemos más de 12 publicaciones debido a que hemos podido incorporar cada vez más tecnología de avanzada que nos ayuda a mejorar un diagnóstico más preciso e individualizado a nuestros pacientes. Pero no solamente nos quedamos en el diagnóstico, en el tratamiento. Y eso es algo que quiero que se lleven de esta conferencia. Yo me puedo enfocar toda mi vida en entender las vulnerabilidades biológicas y los cambios genéticos que puedan ocurrir en mis pacientes con la tecnología avanzada. Pero esa tecnología y esa manera y esa patofisiología que entendemos tiene que traducirse en cambios de política pública, cambios en la comunidad y la población en la cual estamos impactando. Hoy día nuestros pacientes de disinesia ciliar primaria son parte del registro de enfermedades catastróficas y no tienen que buscar un referido para ir a sus especialistas. ¿Por qué? Por la información que hemos investigado. Adicional a eso, se ha hablado con distintos proveedores de servicios de salud en el cual muchos de los planes médicos les cubre sus medicamentos y sus equipos asistivos que ellos necesitan como parte de esta cubierta. Y lo otro que pienso que es importante es nuestra comunidad. Tenemos que impactar nuestra comunidad y hacerlos parte de ello. Al ser una enfermedad rara, podemos pensar que no somos parte de una comunidad porque tengo unas características que no son acorde a lo que yo o que es un patrón usual. Así que creamos una iniciativa, se llama Fundación PSD Puerto Rico, en el cual empoderamos a nuestros pacientes para poder hacer comunidad. Siempre yo me pregunté, cuando buscaba cómo diagnosticar a mis pacientes como médico, ¿cómo diagnostican en otros lugares? En Estados Unidos, el doctor Shapiro ha identificado un algoritmo completo con las capacidades y los recursos que él tiene para diagnosticar al paciente en Canadá y en Estados Unidos continental. La doctora Schumer es experta en esta condición. Ella ha identificado maneras de diagnosticarlo desarrollando tecnología en Reino Unido y en Europa. Pero esos algoritmos no encajaban en mi paciente porque no podía ni siquiera empezar ya que no tenía ni la primera herramienta. Así que estos algoritmos y estas guías de manejo tienen que ser individualizadas a la población donde estamos impactando, de todas las enfermedades. Yo me dedico a PCD, pero tiene que ser algo de cada una de nuestras enfermedades. ¿Y qué tal si creamos nuestro propio algoritmo para nuestros pacientes? Así que en el 2024 me di a la tarea de crear un algoritmo específico para los pacientes, tomando en cuenta nuestras vulnerabilidades genéticas y la prevalencia de esa mutación por encima de las demás. A largo plazo, quisiera encontrar la cura de PCD mediante
incorporación tal vez de un mRNA mensajero a la célula que le pudiéramos hacer delivery a los cilios y que esa proteína se pueda incorporar en la movilidad ciliar. A corto plazo los empoderamos, hacemos carreras con ellos, los llevamos a dar charlas educativas y juntos podemos entonces hacer que esta condición no sea rara como creemos. En el momento en que tuvimos uno de los huracanes, pudimos también ayudarlos a tener sus equipos asistivos y sus máquinas de terapias con baterías para que pudieran también tener acceso a sus tratamientos. Pero no debemos quedarnos en Puerto Rico. ¿Por qué no utilizar nuestro modelo para otras comunidades y otros países en desarrollo? Así que ¿por qué no ir a Argentina, República Dominicana, Bolivia, Perú? A lo que nosotros hemos aprendido aquí en la isla, poder implementarlo en otros lugares a través de Latinoamérica. Mi meta es que hoy mi paciente de 11 años con PCD le ha ido muy bien después que recibió su diagnóstico y ha podido disminuir la cantidad de veces que está en el hospital. Si algo quiero que se lleven de esta conferencia es que empezamos por un paciente y vamos a impactar uno tras uno hasta que tengamos muchos. Juntos podemos crear un futuro más saludable, un futuro de precisión desde Puerto Rico hacia el mundo. Muchas gracias. Bueno, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Marian, a Yulimar, a Lucy, a todos los que han estado pendientes y también a las nuevas personas que he conocido. Anoche tuvimos una noche bellísima. Yo creo que desde los 5 años tenía yo el deseo de conocer Puerto Rico y a los 60 vine a cumplirlo. Ahora estoy feliz. Yo soy ahora les voy a mostrar mi lugar en Colombia, de donde soy, pero nosotros podemos darnos el lujo de que sabemos más salsa que los puertorriqueños, porque desde niños nos enseñaron, es muy cercano a Cali, entonces desde esa época soñaba venir y pues he estado siempre pensando en ello. Yo les voy a presentar una historia también, igual que la que presentó Wilfredo. Es algo muy similar, una historia de 1992. Yo terminé medicina, tenía 24 años y me fui a la Universidad de Antioquia a hacer un máster en biología. Era muy raro para un médico hacer un máster en biología, pero yo también tenía las ganas de ser científico, de hacer una maestría, un doctorado, y así sucedió. Entonces llegué a la Universidad de Antioquia voy a presentar este disclosure de conflicto de interés como es algo que pertenece también a algo académico, entonces es importante, me pidieron que lo hiciera. Llegué a Colombia. Y Colombia tiene todas las poblaciones que ustedes se puedan imaginar. Esa es la población más variable, más variada, con población amerindia, población africana, población blanca, de todos los tipos. Y al final voy a mostrarles algo que tiene mucha importancia después de la conferencia tan interesante y tan bella que presentó el doctor Ramos. A mí me encantó y tuve que adicionar 2 diapositivas para poder explicarlo de una manera más visual. Antioquia está situada en el norte. Desafortunadamente no hay pointer, ¿no? ¿Con este se puede? ¿No? Está situada en el norte de Colombia y es una población que es más blanca, digámoslo así, o tiene más genes caucasoides que el resto de la comunidad. Colombia tiene 2 mares, el mar Pacífico, que está poblado en general por población de origen africano, y en el norte también principalmente por una mezcla de tipo africano, amerindia,
nosotros llamamos el área costera, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Es muy similar a las poblaciones caribeñas, pero tiene también sus diferencias, y en la sabana también es diferente. En los paisas, que son los que viven en Antioquia, es una población más caucásica que tuvo una colonización a través del río Cauca y comenzaron a migrar hacia el sur. Tienen unas familias supremamente grandes, a diferencia de todas, y hasta hace, digamos, unos 20 años uno podía encontrar familias de más de 10 hijos. Y eso permitió que en el 92 yo pudiera buscar muchas enfermedades genéticas y las pudiéramos seguir. Aquí, por ejemplo, vemos porcentajes de mezcla racial en Colombia, y podemos ver que Antioquia, que está en la última parte, allá en el histograma, tiene la menor mezcla y el mayor componente caucasoide. Y el crecimiento exponencial ocurrió en 50 años, es decir, fue un crecimiento tan dramático en el área de Antioquia y el Viejo Caldas, que creció desde unos 100.000 individuos a cerca de 5 millones. Entonces es una población muy habitada, que es la zona cafetera, que es la zona donde realmente se produce la mayor cantidad agrícola, de oro, es una actividad económica impresionante. Pero pues, de la misma manera, entonces estas poblaciones son también diferentes y se han caracterizado del resto de la población. Esta, por ejemplo, es una familia antioqueña que tiene una enfermedad que se llama labio y paladar hendido no sindrómico. Y ustedes pueden ver la estructura que tiene tantos loops de endogamia, casi que el individuo, que es el caso índice, en la parte final abajo, es casi que homocigótico todo, debe ser más hermano que de sus padres, es una homocigosidad tremenda. Nosotros calculamos los coeficientes de kinship en estas poblaciones y son impresionantes. Sin embargo, la enfermedad de la que yo les voy a hablar es una enfermedad dominante que no sigue estos patrones, pero esta genealogía les explica a ustedes todo el entramado de esa población, que fue, digamos, una forma de aislado genético. Cuando yo lo nombré como aislado genético en el 92, me dijeron que esa era una entelequia, luego lo demostramos que así era y nos costó mucho trabajo. Es decir, después de más de 30 años trabajando, hemos demostrado lo que se planteó en el 92, en el 93, y las publicaciones que hemos sacado han mostrado que era una realidad, que Antioquia se comportaba de una manera particular. Y pues no era difícil crecer científicamente, porque había muchas enfermedades que se podían seguir, y yo me iba a caminar todos los fines de semana a las montañas y encontraba familias con labio y paladar hendido, epilepsia idiopática. Teníamos un grupo en el Instituto Neurológico de Antioquia, y ustedes pueden ver las colecciones de la enfermedad de Alzheimer. Fue pues tal vez la más importante que hemos encontrado, a esa me voy a dedicar en las siguientes diapositivas. Síndromes autoinmunes, con Juan Manuel Anaya describimos las familias más grandes que tienen síndrome múltiple autoinmune o poliautoinmunidad. Hemos encontrado genes, déficit de atención y hiperactividad, que fue el trabajo que me llevó al NSGRI. Allá conocí muchos puertorriqueños que trabajaban en Germansky Public, con Bill Gold, y todos los puertorriqueños iban también a trabajar allá en Vanderbilt. Y yo comencé a trabajar con Max Munck en ADHD, y ahí descubrimos la trofilina 3 también, que es tal vez el gen que se ha replicado más en población con déficit de atención y hiperactividad. Y como este caso tratamos de presentar qué es lo que hay, qué es lo nuevo, y tratar de mostrarles a ustedes qué estamos haciendo. Yo decidí presentarles lo de la enfermedad de Alzheimer por varios aspectos que voy a mostrarles siguiendo esto. Aquí está el grupo inicial de Alzheimer, está David Pineda y no está William Cornejo, que fueron los que identificaron las familias originalmente. Pacho Lopera, que está en el lado izquierdo, era su profesor. Pacho murió hace menos de 6 meses. Nos ha dejado un vacío grandísimo porque él era el corazón de este estudio. La persona que está sentada con el cerebro es Carlos Andrés Villegas, que tiene más de 500 cerebros en un neurobanco. Todos nosotros trabajamos en el grupo de neurociencias de Antioquia y estamos dispuestos a todas las colaboraciones que ustedes puedan imaginar. Igualmente también, como les voy a mencionar, algo que tenemos
en colaboración con el grupo Keralty, que se llama Colsanitas en Colombia. También pues es un trabajo que está todos los días, tenemos casos nuevos y los invitamos a todos a que participen con nosotros, a que colaboremos. Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Y esta diapositiva que se ve tan fea es porque originalmente fue publicada en un journal colombiano, Acta Médica Colombiana, y con estas familias que ustedes ven aquí, 4 familias, una en Yarumal, en Belmira, en Canoas, este es de 1995, creo yo. Descubrimos cómo era el modelo de herencia, hacíamos análisis de segregación compleja, análisis de ligamiento, cosas que ya los muchachos que ven genética ya no lo hacen, pero en ese entonces trabajar en el análisis de segregación compleja era pues un hito, ¿no? Estas son las familias como las dibujábamos, ya no existía Progeny ni nada de esos softwares, sino que nos íbamos donde estaban las personas que diagramaban en la universidad y ellos nos diagramaban estas familias. Son familias gigantescas con modelos dominantes de herencia. Y de ahí pues el salto a la fama, ¿no? Porque han salido, yo supongo que más de unas 10 artículos en el New York Times haciendo énfasis en este grupo familiar que tiene la mutación E280A en el gen de la presenilina. Nos ganaron como por 15 días en descubrir el gen, un grupo canadiense. Y fue que la persona que conoció esta familia, perfecto, tranquila que va a terminar. No me asuste, yo dije 1 minuto. ¿Qué? Bueno, entonces, sí, este fue, digamos, el logro más grande que ha habido en Colombia, definitivamente por todo el trabajo que se ha hecho, el descubrimiento y las predicciones que hicimos en el 96 de que había más de 5.000 personas, se calcularon con modelos de Poisson y todo esto. A mí me gustaba mucho las matemáticas en ese entonces, todavía me gusta, pero ya no la aplico. Pero esto era pues, fantástico que saliera estos resultados y comenzaron a llegar entonces los ensayos clínicos. Y ahí hemos tenido problemas, ahí ya voy para allá. Aquí está la familia resumida. La mutación se origina probablemente en Antioquia porque no hay otra mutación ni en España y el gen está rodeado de un conglomerado de áreas españolas. Entonces creemos que se originó como una neomutación en Antioquia y se distribuyó, como no tiene selección en contra, está completamente regado. En este caso tenemos más de 5.000 personas que tienen la mutación. Y por ende, pues se pueden hacer muchos estudios clínicos para ver si se puede desacelerar o tratar de minimizar la enfermedad. Este trabajo es clásico de Acosta Baena y demostró que la edad de inicio es aproximadamente los 48 años, pero hay algo particular y es que hay personas que inician más temprano, a los 30 años, y otros que inician más tardíamente. ¿Cuáles son esas variantes genéticas o no? Y esa fue mi hipótesis. Yo dije, tiene que haber un gen que modifica esto. No, porque la actividad cultural, la actividad académica, la actividad nutricional es similar en todas estas familias. Entonces, ¿qué era? Yo dije, debe haber un gen que lo modifica. Y ¿por qué personas inician a los 70 años con la enfermedad a pesar de que tienen la misma mutación, con un background genético muy similar? Entonces hicimos este trabajo de doctorado en la Universidad Nacional de Australia con Jorge Iván Vélez, que ahora tiene una de las colecciones más grandes de pacientes con enfermedad de Alzheimer en Barranquilla, que ya es diferente porque es enfermedad de Alzheimer no genética, sino en general. Y encontramos que había 9 variantes que modificaban la edad de inicio. Una particularmente nos llamó la atención, que es una que está situada en ApoE2. Hay varios artículos que sitúan una ApoE3 en esta misma familia y que hablan de la mutación Christchurch. Yo no creo en eso. Y son colegas míos y trabajan en el grupo de neurociencias, pero creo que están errados.
Este lo hicimos con 71 pacientes y todos apuntan con una significancia altísima que es ApoE2, la que más modifica. Pero si ustedes ven el beta, que está antes del valor de P, ven unos valores negativos. Esas variantes que están en otros genes y en otras localizaciones genómicas aceleran la edad de inicio. Y ese modelo oligogénico, no poligénico, que también eso es un cuento que les han echado a la gente, que los modelos poligénicos no sirven para nada en términos de genética de precisión. ¿Qué hacemos nosotros los genetistas con los modelos poligénicos? Nada. Cuando tenemos modelos oligogénicos o modelos de genes mayores, ahí podemos hacer algo. Entonces, si ustedes ven, ApoE retrasa 16 años la edad de inicio. Cuando uno tiene ApoE2, y si lo tiene homocigótico, está bien, aunque tenga esta mutación. Pero si tienes ApoE4, estás fregado. Y los otros genes, de alguna u otra manera, también lo modifican. Algunos aceleran, otros desaceleran la edad de inicio. Todavía no viene mi amiga. Bueno, y estos fueron los primeros ensayos que hicimos realmente con inteligencia artificial, que nos costó un trabajo meterlos en los artículos. En depresión, en esquizofrenia, y nos decían que no cabe. Ahora, si uno no hace esto, no se lo reciben. Pero esto fue por ejemplo, este artículo en el 2017, y un modelo de precisión mostrando que no solamente hay factores genéticos, sino también cuántos has estudiado y otra serie de factores, incluidos el sexo y otras variantes genéticas también. Pero el principal es ApoE2. Este es un árbol de decisión que se puede usar en el consultorio. Y uno puede ir y seguir qué tiene cada paciente y situarlo al final del árbol de decisión para saber si va a tener inicio temprano o inicio tardío. Y a eso es lo que estamos tendiendo a hacer todos. Medicina de precisión en este sentido, como cuando llega alguien con un infarto a urgencias. ¿Qué es lo que hicimos último? Ya voy a demorarme 2 minuticos en esto. Lo primero es que creamos a partir de un pedazo de piel de la nalga de los pacientes que morían, le sacábamos el cerebro, lo donaban los familiares, sacamos un pedacito de piel de nalga y la revivíamos, así textualmente, la resucitábamos y sacamos de ahí fibroblastos, los transformamos. Y hemos creado células pluripotenciales, las hemos convertido a su estado normal con CRISPR-Cas, o sea, se le cambió la mutación para que exista ese background genético y podamos seguir trabajando con confianza sobre esos casos. Porque les voy a mostrar por qué. Y es que dentro de la asesoría genética que se hace, si un paciente va a tener inicio temprano, inicio tardío, se sufre mucho, y no sufre solo el paciente cuando se hace esta asesoría, sino el médico también. Este artículo yo creo que es importante que lo revisen, acaba de salir hace una semana o 2 semanas, y es el impacto de la asesoría genética en estos pacientes, cuando se les dice usted tiene la mutación o no tiene la mutación. Y tenemos un comité de psicólogos, psiquiatras, un genetista, un médico general y un grupo que también es de apoyo. Y toda la reunión se hace con la familia al final. Son cerca de 6 sesiones. Creo que lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo mejor que en cualquier lugar del mundo, esa asesoría de pacientes con Alzheimer, y creo que así debe ser. Muy costosa, pero así debe ser. Y creo que para muchas enfermedades genéticas. Ahí pueden revisarlo y pueden ver toda la... Y por último, les voy a mostrar algo. Este es la visualización del genoma de un estudiante mío de Australia, que llegó y me dijo: Mauricio, yo tengo el genoma más aburrido del mundo, todo es blanco, originario de, ustedes ven en la parte alta, mostrando que todo es azul. Y yo, aburridísimo, ¿por qué no te lo haces tú? Y yo me lo hice, ¿no? Y el mío sí es completamente variable. Yo debo ser uno de los tipos más variables que hay en el mundo en términos de genética, más variados genéticamente, más diversos. Tengo de neandertal, tengo de todo, y les voy a demostrar algo. Y tiene que ver con la conferencia del doctor Ramos. Tiene que ver estrictamente con ese hallazgo. Es decir, nosotros no podemos hacer medicina de precisión sin conocer esto. Cada persona es un mundo aparte y es una genética diferente. Esta es, por ejemplo, mi genoma. Ustedes ven un código de barras completos, mezclas de población amerindia, caucasoide. El cromosoma X que está al final, todo el brazo corto es africano.
todo el brazo corto es africano. Y yo no creo que aquí en Puerto Rico haya algo muy diferente. Yo creo que debe haber algo por el estilo. Entonces, yo creo que la conferencia del doctor Ramos es importante en este sentido, de que nosotros tenemos que conocer esto antes de poder aplicar medicina de precisión. Este es otro módulo que es la mitocondria. La mitocondria mía, por ejemplo, es de Indonesia y es probablemente los primeros migrantes que llegaron a América. Y el cromosoma Y es caucasoide, entonces, y hay solamente 3 en esta base de datos de esta compañía, de este prototipo, y no es igual, es diferente. Esos módulos son diferentes y los tenemos que conocer. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación a algo que yo considero que es pionero, ¿verdad? Que es establecer la importancia de la medicina de precisión, medicina molecular. Como le estaba compartiendo con Lucy y la doctora Silva, hace muchos años, llevo 30 años tratando de hacer medicina molecular y personalizada en Puerto Rico. Así que vamos a hablar un poquito de medicina personalizada. En mi caso, porque todos son historias, como contó Wilfredo, todos tenemos una historia. Así que he tenido el honor de publicar decenas de genes y decenas de condiciones, pero vamos a enfocarnos en algo muy importante que se llama la disostosis espondilotorácica, o también conocida como el síndrome de Charcot-Levin. Y a pesar de que identificamos el gen hace muchos años y hemos escrito ad nauseam de la condición, todavía hay polémica y vamos a verla al final de la conferencia. No tengo conflicto de intereses, a pesar de que sí soy consultor médico de algunas compañías, pero ninguna tiene que ver con anomalías vertebrales, ninguna tiene que ver con problemas respiratorios, así que para esta conferencia no tengo ningún tipo de intereses. Charcot-Levin o displasia espondilotorácica o disostosis espondilotorácica, y ese es uno de los problemas. Es como un conundrum de títulos que se le ha dado a esta enfermedad. Tiene el Mendelian Inheritance in Man número, es una enfermedad recesiva. Puerto Rico tiene la incidencia más alta en el mundo de la condición. Y hemos caracterizado el fenotipo y el genotipo asociados a esa enfermedad. Y voy a hablar un poquito de la formación de los huesos, ¿verdad? Y la formación de los huesos es sencillamente establecer unos patrones en células embrionarias que entre el día 28 y 25 a 29 de gestación ya están formadas esa espina. Por eso es que es tan importante que sepamos nuestra información antes de quedar embarazada, porque usualmente usted se entera que está embarazada cuando tiene 6 a 8 semanas y ya el proceso de formación de la espina ya está dado. Así que no importa lo que usted tome, como yo veo a la gente tomando ácido fólico en el segundo o tercer mes de embarazo, pues qué bueno por usted, pero puede ser que esté apoyando otros procesos, pero el de formación de espina ya pasó. Así que la información no la podemos dejar para cuando surja el problema, tenemos que tenerla de antemano. Nosotros necesitamos empoderarnos de nuestra información genética. Y de hecho, mi jefe de Harvard, el doctor Bruce Korf, decía que en el futuro, cuando las personas nazcan, se le va a hacer todo el genoma humano y vamos a tener como una tarjetita y usted lo mete en una máquina tipo ATH y usted va a decir quiénes son las personas genéticamente compatibles con usted. Y en aquel momento cuando yo lo oí me pareció como bien absurdo, pero hoy en día me parece extremadamente inteligente el comentario y estoy de acuerdo con él. Así es que estos patrones de establecer la formación de las vértebras están dados, se llama segmentación, y está dado por algo que se llama el oscillatory clock, o el reloj oscilatorio, que lo estableció mi gran amigo y colaborador Olivier Porquier, quien tengo el honor de ser uno de sus colaboradores. Y hay muchos genes que están envueltos en esa formación de patrones, no solamente la espina, sino básicamente todo nuestro organismo. Estos son algunos de los más importantes: el delta L3, el MES2, que es posterior mesoderm 2, y el lunatic fringe, que son genes claves en dar la información para que se formen esas vértebras. Y como esto sucede en todo nuestro cuerpo, en todas esas células embrionarias, para que nos convirtamos en seres humanos, hay genes que están trabajando entre sí para establecer los patrones que esa célula necesita para convertirse en lo que finalmente va a resultar.
Y esto comienza con un fenotipo. Cuando yo voy a Harvard, todo el mundo me pregunta de Yarko-Levin. Y yo no sabía lo que era Yarko-Levin. Y yo quedé como el más interesado. O sea que mi historia con síndrome de Yarko-Levin comienza cuando yo era un fellow de genética. Y obviamente cuando empiezo a leer la literatura, que en aquel momento decía que todos eran puertorriqueños y que era letal. Y yo decía, qué vergüenza, yo no sé esto. Yo nunca lo vi en mis años de entrenamiento. Así que regreso a Puerto Rico y me doy con este primer paciente en aquel entonces le llamamos Yarko-Levin, yo le llamo disostosis espondilotorácica. Y obviamente todavía no teníamos la capacidad de secuenciación que tenemos en este momento, así que empezamos a establecer haplotipos y obviamente hacer pedigrí. Yo soy genetista igual que el doctor, y como puedes ver, aquí hay mucha consanguinidad, pero también hay mucha homocigosidad. Puerto Rico es un aislado genético y dentro de este aislado tenemos más bolsillos de aislados, que es la cordillera central. Y por eso es que tenemos la incidencia más alta de tantas enfermedades genéticas en el mundo, como es displasia espondilotorácica, como es Hermansky-Pudlak, como es albinismo, como es anemia falciforme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en una isla de 100 por 35 vivimos más de 3 millones de habitantes, pues obviamente es un pool genético estático. Y ahora hay mucha comunicación, pero imagínense nacer en Villalba o en Moca en el 1700, 1800. ¿Con quién usted se casaba? Con sus vecinos. No habían carreteras, no habían autos. Así es como así es como surgen todos estos founder effects, ¿verdad? Y eso desde la perspectiva de investigador genético es súper bueno, porque me da una homocigosidad en mi genoma que me facilita poder identificar causas genéticas para la población. Así es que así comienza Yarko-Levin. Antes de empezar la parte genómica, yo quería caracterizar el fenotipo. Y yo dije, nunca he visto un CT reconstructivo de estos pacientes. Así es como hicimos los primeros chest 3D reconstructive CT scan de la condición, y ahí los tienen, ese es Yarko-Levin. Como pueden ver, es una pared de hueso en la parte posterior. Y la razón es que la mutación, que es en el MESP2, se la voy a presentar ya mismo, es la que da la información a las costillas de cómo unirse a la vértebra. Ante esa información que no está ahí porque no está funcionando apropiadamente, ¿cuál es la función de las costillas? Proteger los órganos del tórax. Así que, ¿qué hacen? Se fusionan entre sí para proteger el corazón y los pulmones. Lamentablemente, esa función va en contra del crecimiento pulmonar y, por lo tanto, estos pacientes tienen mucha insuficiencia y problemas respiratorios. Interesantemente, cuando estábamos empezando los estudios de investigación y de secuenciación, obviamente cuando se secuenciaba en mi época eran geles y geles y geles y geles y PCR, porque no habían secuenciadores automáticos como hay ahora, ¿verdad? Y las capacidades eran bien limitadas y podía tomar 1 año o 2 secuenciar regiones relativamente grandes. Viene a mis manos este artículo de Yumiko Saga en Japón, en donde ella presenta ese modelo de MES2 de knockout en ratones, y lo publica en 1997. Y cuando yo leo eso y yo veo eso y veo mi CT scan, yo dije, esto tiene que ser el mismo gen en humanos. Y efectivamente empezamos a hacer un candidate approach gene y usamos el MES2, pero para no quedarme con una sola cosa, usamos también el DLL3, Lunatic Fringe, el GES7, y todo eso se empezó a secuenciar en la Escuela de Medicina de Ponce, en el Departamento de Bioquímica, en el Molecular Core Lab, que fue lo que formamos inicialmente cuando llegamos, y en algún sitio aquí está la doctora Idalis Flores Caldera, que fue pionera también de la genética molecular junto conmigo en la Escuela de Medicina, y me ayudó muchísimo en este proyecto. Establecimos esto. Buscamos las mutaciones de los pacientes que tienen mutaciones MES2. Estos inicialmente fueron 10 pacientes con 10 familias que pudimos publicar en el 2004. Y encontramos que la mutación más frecuente en población puertorriqueña es un stop codon, o sea, es una mutación que hace que se pare la transcripción de este gen. Este es un gen pequeñito, lo que tiene son solamente 2 domains en la posición 103.
De hecho, al día de hoy hemos establecido mutaciones en el MES2 en más de 87 pacientes y para ser una enfermedad tan rara, probablemente es el cohorte más grande en el mundo que hay de esta enfermedad. Y hemos incluido y ayudado y colaborado con pacientes no solamente de Puerto Rico, sino de España, de México, Argentina, Uruguay, India, Turquía e Italia. Faltan unos países que no puse porque realmente había poco espacio. Así que, ¿qué hace el MES2? Encontramos que la inmensa mayoría de los pacientes inicialmente tenían este stop codon en la posición 103 y los que son homocigotos para esa mutación tienen un fenotipo más severo. ¿Y por qué tenemos que saber eso? Porque estos son los nenes que probablemente van a caer en un ventilador cuando nazcan. Porque estos son los niños que van a necesitar un aislamiento respiratorio neonatal que todavía en este país no existe. Y por eso es que se mueren. Hablan de una mortalidad de un 90% en muchos sitios. Sin embargo, cuando estuvimos en el Hospital de la Concepción, que tuvimos un departamento de medicina molecular, nos nacieron 7 pacientes y ninguno murió. Teníamos una sobrevida de un 100%. ¿Cuál es la diferencia? El manejo médico. ¿Cuál es la diferencia? Que usted tiene una enfermera para un paciente en aislamiento respiratorio. Porque de lo que ellos se mueren no es de Yarcoleptin. Es de una infección, es una pulmonía. Una pulmonía con una restricción torácica tan severa no la van a tolerar o va a ser muy difícil. Lo otro es que no siguen las instrucciones de mantener los pesos bien bajos. Usted no quiere un bebé en sobrepeso porque ellos dependen del diafragma. Si usted le da sobrepeso a ese paciente, ese diafragma no puede ser tan efectivo en su manejo médico. Así es que, y todas esas guías están publicadas. Y por lo tanto yo exhorto a todos los puertorriqueños que usemos la literatura médica para manejar a nuestros pacientes, porque nuestros papers son los que se usan para el manejo en casi toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y todavía aquí, pues no sé por qué, como decimos en buen puertorriqueño, coquí. Cuando usted es heterocigoto compuesto para otras mutaciones, su fenotipo es menos severo. Así es que yo puedo anticipar qué paciente va a ser más severo y cuál va a ser menos severo. No solamente eso, puedo anticipar quién va a desarrollar problemas de bone formations, escoliosis y muchas otras complicaciones más tarde en la vida. Obviamente, esto no lo hago yo solo, son decenas de colaboradores, estos son algunos de los más importantes. Y esto es la historia de publicaciones. ¿Y por qué la pongo? Hemos publicado más de, decenas de papers o cientos de papers, pero estos son los primeros. ¿Y por qué son importantes? Porque primero yo tuve que describir el fenotipo y publicar ese fenotipo en el American Journal of Medical Genetics me tomó más de un año. Porque la literatura médica decía que eso era letal. Y quien había escrito el paper era el doctor Rimoin en Los Ángeles, y él era parte del editorial board de la revista. Que cómo yo podía tener 24 pacientes. Entonces, ¿cómo yo contesto eso? Pues los tengo. Y están documentados, no solamente por radiografía, por CT scan, pero bueno, fue un tour de force para poderlo publicar. Y la razón es que como nosotros no tenemos un historial científico como puertorriqueños, pues eso a veces la gente lo mira como que somos menos, pero no somos menos. Tenemos la misma capacidad. No solamente eso, después que pudimos publicar eso, hemos publicado decenas de papers y esto le ha dado la idea al mundo de lo que es disostosis espondilotorácica, de cómo manejar los pacientes y del pronóstico que van a tener estos pacientes. Y a pesar de que llevamos más de 20 años publicando, todavía hay controversia. Tan recientemente como en este año, el año pasado el doctor Wilfredo de Jesús publicó un paper sobre la condición muy bueno, y unos científicos de China pues mandaron una carta al editor como haciendo comentarios, ¿verdad? Y él me llama y me da el privilegio de unirme a él para contestar a los comentarios, que es esa última cita que está allí, ¿verdad? Una contestación a Shang et al. En el título de Bone Specific Manifestation of Spondylothoracic Dysostosis in Yarcoleptin Syndrome. Y ahí les refutamos y les explicamos lo que es Yarcoleptin. Y el fenotipo de disostosis espondilotorácica es siempre aquí y en cualquier parte del mundo por mutaciones en el gen MES2.
Todos los demás son disostosis de otro tipo, pero no son espondilotorácicas. Y yo espero que no solamente ellos hayan aprendido, sino que aporte a la clarificación de los fenotipos, porque si yo tengo claro el fenotipo y el genotipo de mi paciente, le voy a poder dar un mejor manejo médico a esa persona. Yo creo que esta es mi última diapositiva. Los quiero exhortar a usar la medicina de precisión, porque si nosotros sabemos la información molecular, y en mi opinión absolutamente todo tiene una fisiología, una patofisiología molecular. Porque si usted le da catarro, ¿cómo usted responde a ese catarro? Está molecularmente determinado. Así que muchas gracias, buen provecho. Gracias inmensas por decir presente hoy y todos los días por esos pacientes y esas familias que dependen enteramente de las labores que ustedes gestionan día a día. Dicho esto, y antes de culminar, nos acompaña en la tarima alguien muy especial, el señor Jonathan Álvarez, fundador de Ellie Foundation, una organización sin fines de lucro que ha impulsado la concientización, accesibilidad y educación sobre las enfermedades raras en la isla y en el mundo. Tan reciente como el pasado 11 de abril del 2025, Jonathan y su hijo Eli Yadriel, como líderes de la organización, fueron la pieza clave para que se aprobara la nueva ley número 9 del año 2025, que establece la oficina Enlace para el apoyo y registro de las personas con enfermedades raras. Esta entidad tendrá como misión principal la recopilación, mantenimiento y actualización de un registro oficial de personas con enfermedades raras en la isla, proporcionando así una base de datos confiables para el desarrollo de estrategias de salud pública fundamentadas enteramente en evidencia. Jonathan, bienvenido. Gracias por decir siempre presente. Un fuerte aplauso para Jonathan. Sabemos que esta ley representa un gran paso adelante para visibilizar y atender las necesidades de las personas con enfermedades raras en Puerto Rico. Como fundador de esta organización que impulsó esta iniciativa, ¿podrías contarnos un poquito más sobre qué motivó este esfuerzo, cómo se gestó el proyecto y qué significa para usted y para la comunidad entera en Puerto Rico ver esta ley finalmente convertida en realidad? Me siento muy agradecido por esta oportunidad que nos han dado y al igual que los compañeros aquí, pues también somos parte de estos esfuerzos que se unen, ¿verdad? Ya vimos lo que es la parte clínica, investigativa, pero la parte fundamental de todo esto son los pacientes. Así que mi historia va dirigida a eso. Mi hijo tiene una condición para los efectos catalogada ultra rara. Se llama distrofia muscular congénita relacionada a la laminopatía. Actualmente, ¿verdad?, reconfirmado ahorita con el doctor Corniel, sigue siendo el único en Puerto Rico. Los datos a nivel mundial registran alrededor de 300 personas diagnosticadas a nivel mundial, así que entendemos que hay más casos que no han sido identificados. Así que de aquí es que nace nuestra experiencia. Nuestro hijo nace, ¿verdad?, con una sintomatología poco común, en la cual nosotros, como padres, nos angustiamos en gran manera. Sus primeros años de vida fueron bastante complicados, hasta que en el 2012, ¿verdad?, luego de tanta búsqueda, como dice también los estudios, ¿verdad?, sobre las enfermedades raras, se tardó 7 años en identificar el diagnóstico oficial. Eso fue para el 2012. Ahí oficialmente el Instituto Nacional de Salud de Washington DC diagnostica oficialmente la condición. Y pues, aunque nos sentíamos satisfechos porque como papá conseguimos que era lo que estaba sucediendo, pues verdaderamente, ¿verdad?, la situación clínica de nuestro hijo pues seguía afectada, no iba a resolver nada, así que teníamos que continuar los esfuerzos. Así que, no sé, podremos decir, Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, que debía hacer algo más. De hecho, lo consulté con mi hijo cuando tenía 5 años, ahora tiene 19. Dentro de su condición de salud se encuentra estable, pero aún continuamos, ¿verdad?, esta dinámica de su condición. Se lo comentamos y dijo, vamos a hacerlo. Y él me dijo que sí, él es el jefe. Y creamos la Ellie Foundation, Eli es el apodo de él, de Eli Yadriel. Y nuestro objetivo era ese, no solamente ayudar a la comunidad de enfermedades raras, sino también de cierta forma nosotros buscar la alternativa para nosotros, porque también somos pacientes y somos parte de la comunidad. Nuestro objetivo también como padres, quiero identificar más allá para mi condición,
Pues, y utilicé esta oportunidad para ampliarla, ¿verdad?, a lo que es un marco completo sobre lo que son las enfermedades raras. Así que desde el 2016 nos hemos embarcado a esta misión y ahora podemos ver algo nuevo. Como mencionado con la ley, estamos muy contentos porque fueron alrededor de unos 6 años que estuvimos gestionándola y gracias a Dios pues se nos dio ahora y esperemos que pueda ser una herramienta eficaz para poder continuar estos esfuerzos tan importantes, ¿verdad?, que necesitamos para poder adelantar estudios de precisión y estudios de terapia génica, ¿verdad?, y utilizar todas estas herramientas que ya a nuestra era moderna pues llegaron y podemos utilizarlas. Jonathan, el placer es nuestro de tener tu presencia con nosotros hoy como ese advocate, primero como papá, pero como voz de tantas y tantas familias aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Esperamos que todas esas gestiones no pasen por alto y que sea la primera gestión de muchas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, tanto aquí en Puerto Rico como a nivel mundial. Así Claro que dicho sí. esto... Nada, muchas gracias. Siempre continuamos los esfuerzos. Aún tenemos, ¿verdad? Actualmente sí podemos adelantar algunas medidas ya trabajándose legislativas para darle más andamiaje y herramientas a esta ley, ¿verdad? No solamente esta ley nos va a ayudar, esto hay que atarla a un sinnúmero de cosas como los procesos de investigación, desarrollo entonces regionales sobre espacios para poder identificar a la ciudadanía puertorriqueña. Así que pues esto es el pequeño bloque de comienzo y espero que pueda ser para beneficio de todos y como papá, especial también para mi hijo. Así que nada, gracias por el tiempo. Gracias a usted. Dicho esto, pues ya nos pasamos un poquito del tiempo, así que cualquier otra duda o pregunta, sé que los panelistas estarían más que honrados en continuar las conversaciones en el piso. Gracias mil por su atención en el día de hoy. Esperamos que haya sido una sesión muy fructífera y de mucho conocimiento y aprendizaje. Que disfruten su almuerzo. Buen día.